¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro con 24 cuadros por segundo. Por supuesto, hoy dedicando parte del programa a lo que fue Jerry Lewis. Vamos a estar con el doctor Alfredo Ramos Guerrero, que nos viene a comentar algo interesante de él, además de lo que le vamos a presentar y tenemos preparado para ustedes en este día. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa. Bueno, y comenzamos nuestro programa con el obituario, por supuesto, no podía ser de otra manera, cuando ha muerto a quien se llamó el rey de la comedia. Fíjense que luego que hiciera una película con Martin Scorsese, se llamó a Jerry Lewis el rey de la comedia. ¿Por qué? Por esa facilidad para hacer comedia o la facilidad que tenía para encantar a las audiencias, fundamentalmente las estadounidenses, porque en Latinoamérica fue muy popular, pero no tan popular como en Estados Unidos, por razones de idioma, por razones de idiosincrasia, por razones de variada índole, pero en Estados Unidos concentró su mayor atracción Jerry Lewis o los países de habla inglesa, que podría ser. Así que vamos ahora a recordar a Jerry Lewis, su vida y parte de su obra cinematográfica. Bueno, ¿qué se puede decir de este veterano actor estadounidense Jerry Lewis, que falleció el pasado domingo a los 91 años, en su casa de Las Vegas a causa de una distrofia muscular, según confirmó su representante? Pese a su avanzada edad y a los problemas de salud que acarreaba desde hacía mucho tiempo, tenía infartos cardíacos, cáncer de próstata, diabetes, inflamaciones pulmonares y un dolor de espalda crónico, el actor e intérprete aún se encontraba en actividad y tenía pensado trasladarse a Canadá en breve tiempo para participar en el rodaje de una nueva película. Precisamente el año pasado intervino en el filme Policías Corruptos, en la que encarnaba al padre del protagonista, que es Nicolas Cage. ¿Qué le podemos más contar de Jerry Lewis, que nació el 16 de marzo de 1926 en New Jersey, con el nombre de Joseph Liebig, en el seno de una familia de comediantes de origen judío? Lewis comenzó a actuar en el mundo del espectáculo a la temprana edad de 5 años. Bueno, Jerry Lewis comienza su carrera artística como la mitad de un dúo humorístico con Dean Martin, ya digamos cuando adulto, en bares y luego en radio, además de participar juntos en 17 películas. Se convirtió con los años y se ubicó en los años 60 en uno de los rostros, como uno de los rostros más importantes en Hollywood, logrando mayores contratos en exclusivas películas de la época. Gracias al éxito en taquilla y de su habilidad para las muecas y el slapstick, la Paramount lo contrató con un documento de 14 películas, o sea, un contrato en 7 años por $10 millones, y se convirtió así en el nombre más importante, y allí logró libertad absoluta para hacer todo lo que quisiera en sus películas, en sus papeles, y cambiar los guiones. O sea, él podía hacer y deshacer. En aquella época estrenó las películas El Botones, en el año 60, El Profesor Chiflado, en 1963, tal vez una de las más importantes, La Joya de la Familia, del año 1965, todas dirigidas por él. Sus personajes maniáticos, pero adorables, se multiplicaban y repetían uno tras otro en una sucesión que hacía reír a mandíbula batiente a las audiencias que repletaban los cines para ver las locuras de Jerry Lewis. Él actuó en 74 películas y su último trabajo, como ya lo dijimos, fue Policías Corruptos, el año 2016, leyendo ya el guión para la película que iba a rodar en Canadá. Así de activo, de prolífico actor fue Jerry Lewis, quien nos dejó hace exactamente una semana. Y llegó el momento del cortometraje. Lo que tenemos hoy no es un cortometraje propiamente tal, sino que es lo que podríamos llamar un videoclip, que en la década en que se filmó esta película funcionaba como corto, funcionaba como videoclips, llamémoslo así de alguna manera. ¿Por qué? En algunas salas de cine estos trozos se recortaban y se ponían como lo que le llamaban agregados
había noticieros, había sinopsis, que los trailers llamaban sinopsis antiguamente, estaba la publicidad y de repente, no sé si en la sala el proyeccionista o el operador de cine, como se llamaba, recortaba el trozo de cinta con la canción de alguien. Y así podíamos ver a Elvis Presley alguna vez, podíamos ver a tantos artistas e incluso a Jerry Lewis. Lo escuchamos, lo vemos en la sección que habitualmente tenemos cortometraje. Ahora a Jerry Lewis con Dean Martin con este tema que es muy, muy conocido, y es That's Amore. Joe, like old time, you sing a song for Mama, Oh, see? no, Mom, not in front of all these people. Joe, you sing it for Mama. In Napoli, where love is king, when boy meets girl, here's what they sing. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Bravo, Joe. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. When the stars make you drool, just like pasta basil, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signora. Mama! Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. If you still kiss your girl after garlic and oil, that's amore. That's amore. If you call her your pet, though she's shaped like spaghetti, that's amore. That's amore. Bells will ring. Ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling. You'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play Tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay. like a gay tarantella. Tarantella. When the stars make you drool, just like a pasta fazool, that's amore. That's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. You're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. Tutti quanti cantare, everybody sing. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. That's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. That's amore. When you are in a dream, but you know you're not dreaming. Signore! Prendilo! Scusami, but you see, back in old Napoli, that's amore. Signore, that's amore. Oh, right! Everybody soars! Come on! Y como ya ven, a mi lado está el doctor Alfredo Ramos Guerrero, a quien saludamos y obviamente viene a hablar de Jerry Lewis. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a nuestro programa. Muy bien, Víctor, gracias por invitarme. Y realmente hace pocos días falleció Jerry Lewis, de tal manera que vale la pena dedicarle un programa a él, porque fue un gran comediante. Fue un gran comediante, un hombre que alegró a generaciones de niños y de jóvenes.
Y realmente una persona que vale la pena entonces recordarlo y recordar algunas actuaciones de él o algunas partes de su personalidad artística más relevante. Doctor, ¿cuándo parte la carrera de Jerry Lewis? Bueno, Jerry Lewis pertenece a una familia de su padre y su mamá actuaban en espectáculos. De tal manera que este niño desde los 5 años prácticamente estaba correteando en los escenarios. La parte cinematográfica importante de él es a contar de la segunda década del año 40, del 46 hacia adelante, el 49 ya estaba haciendo buenas películas y se prolongó esto hasta el 70, 75. Tuvo un periodo ahí con Dean Martin, que tal vez el periodo de, no diré de más gloria, pero fue bastante más brillante. Del año 49 estaba filmando con Dean Martin y hasta el 56, 57. Posteriormente hubo un divorcio ahí porque un problema de egos. Dean Martin siguió como artista cantante con el grupo de Frank Sinatra, el Rat Pack justamente, que fue bastante exitoso y tuvo unas películas bien entretenidas. Y Jerry Lewis siguió independiente y también hizo películas bonitas. Usted me decía que él provenía de una familia muy importante en lo artístico. Digamos, no tan importante, pero hacían programas en algunos restaurantes importantes, en algunos escenarios, pero más localizados. No tuvieron la universalidad de su hijo Jerry. De tal manera que estuvo desde la infancia en contacto con la parte artística y con los escenarios. Doctor, ¿y cuál sería la película más interesante? O, digamos, si hubiera que hacer un ranking, ¿cuáles son las más interesantes de Jerry Lewis? Mira, yo diría que entre las más interesantes está El Botones, donde hace entonces de uno de estos ayudantes en los hoteles que llevan las maletas y que se presta entonces el tema para una serie de piruetas y de aventuras que ocurren en los pasillos. También es importante El Profesor Chiflado. La más importante, creo yo. Yo diría que es la más importante porque realmente incluso Jerry Lewis lo llevó a las tablas, al teatro, en Broadway. Y ha sido, digamos, reproducida varias veces y sin duda que le dio mucha trascendencia porque él hace ahí de un profesor que es muy desgarbado, y los alumnos se reían de él, sus colegas profesores se reían de él. Es un profesor de química, sus experimentos terminaban en fracaso, pero este profesor tuvo la fortuna de que en un momento descubre una pócima química y ese asunto le permite transformarse en un hombre vividor, muy seguro de sí mismo y muy atractivo, de tal manera que las chicas entonces universitarias se fijaron mucho en él. Y todo esto es una serie de escenas que los hace muy bien, de tal manera que yo diría que es la más famosa que tiene Jerry Lewis. También hay películas donde están acompañados de estas buenas mozas que le decía yo. Claro. Eso se llama Artistas y Modelos. Trabaja con Anita Ekberg, con Donna Reed, tengo entendido, y con me parece que Shirley My Lane también está en ese grupo. Y de tal manera que tiene unas películas bastante interesantes, pero sin duda que El Profesor Chiflado es una muy buena y El Botones también. Doctor, para finalizar, Jerry Lewis, me decía usted, nunca obtuvo un Oscar, pero sin embargo lo premiaron igual. Lo premiaron igual porque hizo una contribución a Hollywood innegable. Es un artista notable de la comedia. Entonces Hollywood, la Academia Cinematográfica, lo premió con una estatuilla honorífica del año, me parece que fue el año 77. De tal manera que él tiene un Oscar entonces, no tanto como artista, sino que más bien como contribución. Y los americanos se fijan mucho en el aspecto humanitario de la persona, de tal manera que en eso tiene sin duda mucha importancia. Y se dice que Mario Kreuzberger, don Francisco, recibió mucha influencia de él para organizar todo este asunto de las teletones acá en Chile, que es una idea original de Estados Unidos y de Doctor, muy interesante como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros recordando al comediante Jerry Lewis que nos dejó recientemente en este programa especial dedicado a él.
Gracias, Víctor, por haberme invitado y a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Bueno, y cuando seguimos hablando de Jerry Lewis, ¿qué podemos decir? Que fue un hombre múltiple, hizo cine, cantó, como decía el doctor Ramos, no muy bien, escribió, hizo obras importantes para la gente, como fue la Teletón, la creación de la Teletón, porque él estaba con problemas físicos, y además hizo variados shows en televisión, en radio y obviamente en el cine. Fíjese que era tal la popularidad de Jerry Lewis que también hubo un cartoon, una animación de él. Vamos a ver parte de la animación, vamos a ver parte del show de Jerry Lewis que llegaba a la televisión y se daba como por espacio de media hora, una hora, recuerdo, y recordemos esas instancias de Jerry Lewis en 24 cuadros por segundo. Bueno, aquí podemos decir el show de Jerry Lewis que había en la televisión. Recuerdo que era en la noche, primero a las 20 horas, luego pasó a un horario más de trasnoche, casi 11 y media de la noche, pero la mayoría de la gente lo esperaba, a pesar de lo que decía recién el doctor Ramos, que no se entendían sus chistes. Finalmente en el show de Jerry Lewis de televisión como que se adaptaba un poco más lo que quería decir allá en Estados Unidos con lo que se traducía. Bueno, y él, Jerry Lewis, cuando abandonó la escuela para dedicarse a actuar, y aún adolescente, ya frecuentaba los escenarios de clubes nocturnos, haciendo su número cómico de playback de canciones populares, la cual utilizaba mucho en su show de televisión, o cantando con la orquesta de Jimmy Dorsey. Allí conoció a la cantante Patty Palmer, con quien se casó a los 18 años. El matrimonio duró 36 años, tuvo 6 hijos, todos hombres, y 2 años más tarde Jerry Lewis armaría otra pareja, en este caso artística, junto con Dean Martin, como ya lo comentamos en el bloque anterior, para formar el número que tuvo como éxito desde comienzo en Atlantic City. ¿Qué pasaba con el show de Jerry Lewis? Bueno, mientras en el cine le iba muy bien, mientras en la televisión le iba muy bien, tenía mucho rating, en su país, en Estados Unidos, la crítica y los intelectuales despreciaban primero sus películas y luego despreciaban el show de Jerry Lewis de televisión porque consideraban que eran tonterías para niños chicos, textual. Pero en contraposición, en Europa siempre fue aceptado y reverdeció y laureles a Lewis cada vez que en Estados Unidos estaba un poco bajo. Incluso le hacían reverencias y los medios de comunicación a Jerry Lewis para que estuviera allá. Incluso alguna vez pensó hacer el show solamente para Europa. En Francia se volvían locos, literalmente, con los shows de Jerry Lewis y con Jerry Lewis en particular, donde los críticos lo aclamaron como el rey de la locura. También pasó algo similar en Italia y también en Alemania. Francia siempre se ha ufanado, decían, de ser mi segundo hogar, pero no hay nada como Italia y como Alemania. Tiene una mentalidad completamente diferente a la nuestra con respecto al cine. Eso lo decía Jerry Lewis cuando andaba de viaje por Europa. A fines de los años 60 su carrera comenzó a languidecer y su incursión en la televisión, con el show que ya estábamos comentando, no fue del todo exitosa. Comenzó a bajar, a declinar, y su cuerpo comenzaba a pagar el precio del desgaste de años de humor físico. Aquejado por terribles dolores lumbares, Lewis se hizo adicto a los calmantes. ¿Quiere una lista?, dijo alguna vez. Tengo diabetes, tengo fibrosis pulmonar, tengo un doble bypass, tengo 3 cirugías en la columna y mi columna es un chiste, y cada vez que me caía mi padre me decía, vas a pagar por eso, y tenía razón. Y eso lo decía habitualmente en sus shows de televisión. Pero no todo fue tan malo para Jerry Lewis en el show de, para la redundancia, Jerry Lewis, porque le fue muy bien con las audiencias en Europa, pero había un nicho que no se había masificado, que eran los niños, y se hace el show de Jerry Lewis infantil con animaciones, que ya estamos viendo, por supuesto. Entonces fue un nuevo renacer y reverdecer laureles de Jerry Lewis. En tanto, su último trabajo fue en la televisión con ese show animado, y luego dejó de lado el show donde él estaba físicamente presente, y no volvió a hacer televisión de shows, salvo apariciones para entrevistas y algunas otros. En la última película que hizo,
que ya les contábamos que era Policías Corruptos, fue dirigida por Alex Brewer y Benjamin Brewer y protagonizada por Nicolas Cage y por Elijah Wood. Y trata de dos policías que descubren una caja fuerte secreta mientras colaboran con la unidad de pruebas del Departamento de Policía de Las Vegas. La codicia por hacerse con dicho contenido les llevará a corromperse, incluso a luchar por sus vidas. Y ha sido catalogada por la crítica como una película desopilante, para reírse todo el rato, y que Nicolas Cage incluso, dicen, ha sorprendido, apoyado por el genio de Jerry Lewis, que ya tenía 90 años. Y llegó el momento de la cartelera. Vamos a ver qué nos tiene Cinemark en esta ocasión. Ojo, ya la próxima semana tenemos un nuevo concurso y tenemos que mostrarle, por supuesto, a quienes ganaron esta semana invitaciones a través de la cuenta de Twitter. Viene un nuevo concurso a través de Twitter con Cinemark, así que atentos porque partimos la próxima semana. ¿Qué nos trae la cartelera en Cinemark esta semana? Ahí está Duro de Cuidar, con el director Patrick Hughes tras el lente, con el reparto que incluye a Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Gary Oldman, Elodie Yang y Joaquín de Almeida, entre otros. ¿De qué trata esta película? Si usted ve el afiche, es idéntico al afiche de El guardaespaldas con Whitney Houston, ¿se recuerda? Y Kevin Costner. No tiene nada que envidiarle. Esto trata de que el prestigioso guardaespaldas Michael Bryce, interpretado por Ryan Reynolds, recibe un nuevo cliente. Pero no es un cliente como todos los que recibe habitualmente, que son dignatarios, artistas, deportistas, gente famosa, gente que hay que cuidar, sino que en esta ocasión su nuevo cliente es un asesino a sueldo llamado Darius Kincaid, y está interpretado por Samuel L. Jackson, que debe testificar en un juicio en La Haya contra un cruel dictador que está interpretado por Gary Oldman. Una comedia de enredos, divertida a ratos, con algunos gags bastante interesantes y reideros. Me gustó mucho el de la combi cuando van con las monjas. Si va al cine, acuérdese de mí, se va a reír bastante con eso, y es una película para pasar el rato, para entretenerse, como para una tarde de domingo cuando no hay que hacer. Vamos al cine, vemos esa película, lo pasamos bien y no hay más que andar pensando. O sea, eso es Duro de Cuidar, una entretenida película. La Torre Oscura, una película que a mí me gustó porque es de un tema que me encanta, que es dirigida por Nicolás Arcel, con un reparto que incluye a Idris Elba, a Matthew McConaughey, a Tom Taylor, a Catherine Winnick y a Avril Lee. Esto es un mundo extrañamente parecido a un cowboy, ¿cierto?, de nombre Roland Deschain de Guillermo, que persigue a su eterno enemigo, el Hombre de Negro. Roland es un solitario y quizás maldito personaje que anda sin descanso a través de un paisaje triste y abandonado. Ahí conoce a Jake, un niño de Nueva York pero venido de otro tiempo. Aquí hay una puerta y un paso. Ambos unen sus destinos y ante ellos están las montañas y mucho más allá, la Torre Oscura. Este es un libro, es una película adaptada del libro del mismo título de una saga literaria de Stephen King. Recordemos que a Stephen King lo catalogan de el autor más importante en cuanto al misterio, al terror, y esta película está basada en una de sus novelas, en uno de sus libros, y tiene mucho de aquello. O sea, por eso le digo yo que me gustó mucho, porque de repente tiene esos giros que usted no sabe qué va a pasar. Aquí hay un paso del tiempo, un desdoblamiento. El cine lo ha tomado mucho eso de ir del presente al pasado o del pasado al futuro. Bueno, aquí está algo así, pero con los giros que solamente Stephen King sabe darse a sus películas. Otra película que se estrenó esta semana es La Cordillera. Esta es una coproducción argentina, francesa, española, chilena, del director Santiago Mitre, con Ricardo Darín, Dolores Fonsi, Erika Rivas, Gerardo Romano, Paulina García, chilena, Alfredo Castro, también chileno, y Christian Slater, norteamericano. O sea, para que usted vea el reparto que tiene este variopinto. ¿Y de qué trata? Bueno, hay una cumbre de presidentes, como tantas otras que se hacen, latinoamericanos, y la cumbre se realiza en Chile, en donde se definen las estrategias y alianzas geopolíticas de la región. Hernán Blanco,
que es Ricardo Darín interpretando al presidente argentino, vive un drama político y familiar que le hará enfrentarse a sus propios demonios. Deberá tomar 2 decisiones que podrían cambiar el curso de su vida en el orden público y privado. Por un lado, una complicada situación emocional con su hija, y por otro, la decisión política más importante de su carrera. Entretenida película de la cordillera, vaya a verla, tiene unos paisajes del sur de nuestro país espectacular, la fotografía está bastante buena, y con Ricardo Darín, que habitualmente no tiene personajes ni actuaciones deficientes. La Cordillera se llama esta película, está exclusivamente en Cinemark, así que vaya usted a verla porque va a haber un cine un tanto distinto, pero interesante. Sigue en cartelera con filas larguísimas Annabelle, la creación, esta muñeca que ha causado terror, que tuvo gran connotación en la primera, ¿cierto? Gran participación en El Conjuro, o sea, una película que está a tablero vuelto en las salas que se está presentando, y acá en Viña, en Cinemark, no lo hace mal. Y si usted va a las horas que pueden ir los estudiantes, verá filas larguísimas por entrar a ver a Annabelle. Si usted no la ha visto, aún es tiempo de que vaya. Y hasta aquí quedamos en el día de hoy. Esperamos que el programa les haya gustado. Les invitamos cordialmente para que nos encontremos en una semana más para seguir hablando de cine en 24 cuadros por segundo. Vaya al cine, vaya a Cinemark. Tiene la mejor visión, el mejor sonido. Vaya a ver buen cine a Cinemark. Si quiere comer rico, tiene 2 lugares en Viña del Mar. La Estrada, con la mejor comida italiana en el Boulevard María Arauco, y Gatsby Buffet en el tercer nivel del Mall Marina Arauco. O sea, 2 lugares con la mejor calidad, el mejor sabor y la mejor atención. Y si quiere películas, anda buscando algún disco de vinilo con soundtrack de alguna película, ahí está Rewind. Rewind tiene eso y mucho más en calle Valparaíso, esquina Villanelo, en el segundo nivel en Viña del Mar. 10.000 títulos de películas, miles de discos LP de vinilo. Usted va a encontrar lo que andaba buscando siempre en Rewind. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, gracias.